¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Cartas sobre la Mesa, un programa que intenta entregarle análisis, información, elementos para su consideración y particularmente argumentos para que usted pueda conversar en su casa. En este autocuidado que se mantiene, no se olvida, a pesar de que hay comunas de que están en proceso de confinamiento, el autocuidado pasa a ser fundamental, el lavado de manos, la distancia social, el poder usar alcohol gel, de tal forma que usted, nosotros y todos nos podamos cuidar y poder entrar pronto a esta etapa de recuperación, esperando la famosa vacuna que nos dará el puntapié de inicio, pensando en que hemos tenido una semana de fútbol, qué sé yo, a lo que es la pospandemia específicamente. Probablemente en esta semana algunos más contentos que otros por el resultado de la selección, y también por algunos partidos, qué sé yo, que no son relevantes, que son muy relevantes, y no voy a echar leña al fuego respecto a los equipos tradicionales de nuestro país. Ha sido una semana y probablemente lo que viene va a estar muy marcado por una serie de temas que tienen que ver con el próximo 18 de octubre, tiene que ver con la posición que tiene Chile, con la situación de Carabineros, con la situación del plebiscito que ya lo tenemos a puertas particularmente. Pero también es importante mirar qué cosa está pasando en el mundo y en esa perspectiva, digamos, tenemos a un invitado que ya lo vamos a presentar, que es el director ejecutivo de una ONG, Atenalab, que nos va a explicar el qué sucede. Pero mientras tanto, saludamos a nuestros panelistas cada semana nos reunimos para comentar todos estos temas. Don Jorge Tarut, diplomático, político de vasta trayectoria, muy breve la presentación. Jorge, ¿qué tal? Gracias, hola, muchas gracias. El senador Kenneth Pugh, que ha tenido una semana, yo diría, importante, con un, digamos, gran seminario, digamos, vía Zoom acerca de ciberseguridad, un tema que está en la agenda de todas formas, no solamente por lo que pasó con el Banco del Estado hace una semana, sino con lo que hace unos días atrás nos ha estado preocupando por esta suerte de que nuestras claves del registro único o de la clave única podrían haber sido hackeadas. Senador, ¿cómo está? Un agrado saludarte como siempre. Muchas gracias, Guillermo, y efectivamente la recomendación es cambie su clave única, tengamos higiene digital, tal como nos cambiamos de ropa, tenemos que cambiar nuestras claves. Ese es el mundo digital que queremos construir y por eso hoy vamos a hablar de algunos de estos aspectos de la globalización. Perfecto. Y a don Gabriel Eduardo, que también una destacada trayectoria política, diplomática, y que ha tenido importantes responsabilidades en diferentes gobiernos. Gabriel, un agrado saludarte como siempre. Gusto saludarlos igual a todos y especialmente a nuestros invitados. Y nuestro invitado, como lo habíamos anunciado, a Juan Pablo Toro, que es el director ejecutivo de Atenalab, una ONG que se dedica a los temas estratégicos y que muchos agradecen en Chile porque son los temas que normalmente no son parte de lo cotidiano ni de lo que deberíamos estar informados, considerando que Chile es uno de los países más interdependientes del mundo y cualquier cosa que pase en cualquier área mundial nos afecta. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Enfocate, por supuesto, y un saludo a los panelistas a los cuales tengo el gusto de conocer en persona y con los cuales hemos dialogado bastante de estos temas. Te cuento un poco y brevemente nomás. Atenalab es un centro de estudios dedicado a las relaciones internacionales, la seguridad y la defensa, que surge en enero de 2019. Ya llevamos, por lo tanto, 1 año, 10 meses, con una producción que incluye eventos, documentos de trabajo, estudios más largos y algunas ciertas participaciones regulares en prensa o consultas que a veces nos hacen distintos sectores como autoridades o gente relacionada con estos temas. En este sentido, recientemente publicamos un estudio sobre la Antártica y Chile y su posición en el hemisferio sur, que tuvo alta difusión, invito a leerlo. También hicimos la primera encuesta de seguridad nacional y política exterior este año, que también tuvo una gran salida porque justamente no se preguntan de estos temas. Y entre otras cosas hemos investigado varios temas también nacionales, hay seguridad fronteriza, reforma al sistema de inteligencia, que hicimos en agosto del año pasado, aclaro, para que vean un poco, es que como buena inteligencia usted tiene que ser anticipatoria. Y en otros temas también de intereses marítimos, así que a eso nos dedicamos y eso es lo que nos ha puesto en contacto, ¿cierto?, con el senador Pugh, con Gabriel Gaspar y con otras personas, y siempre con un ánimo de colaborar y mejorar esta situación y pensarnos estratégicamente como país, que es tan necesario. Sí, no, sin lugar a dudas es necesario. A ver, le quiero pedir a nuestro panelista para luego dar la palabra a Juan Pablo, ¿cómo se ve
¿Cómo se podría ver la globalización desde Chile? Yo voy a empezar con Jorge para luego hacerlo así, pero en términos muy breves, ¿ya? Para que después ya Juan Pablo nos dé la panorámica o el contexto en el cual podemos seguir conversando. Jorge. Bueno, mira, hoy día se hacen muchas teorías respecto a la globalización y que habría un cambio, etcétera, etcétera. Yo pienso que una vez que la globalización llegó, en donde las comunicaciones son instantáneas, donde sabemos al minuto lo que está pasando en China, en Rusia, en Europa, en cualquier parte, la globalización llegó para quedarse, ¿ah? Otra cosa es cómo, ¿no es cierto?, se organiza el nuevo escenario que estamos viendo, en donde evidentemente hay organismos, ¿no es cierto?, que tienen que ser reestructurados como Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, no puede ser que solo 5 estén ahí con derecho a veto. Latinoamérica no está representada, debería estar ahí México, Brasil. Alemania no está, cuando Alemania es una potencia. Bueno, tiene que darse un nuevo orden en este aspecto. Y evidentemente que hoy día, con la pandemia, ¿no es cierto?, hemos visto de que sin colaboración no podemos derrotar a este minúsculo, ¿no es cierto?, enemigo que tenemos, que se llama coronavirus. Y donde además hemos visto que las potencias, en vez de cooperar, por ejemplo, para la vacuna, han competido. Una le pone Sputnik, la otra, ¿no es cierto?, los americanos, los ingleses por su parte. En vez de colaborar por un gesto para toda la humanidad, las potencias siguen trabajando para ello, ¿ya? Y en este sentido, bueno, los que no somos potencia, tenemos que unirnos más que nunca en lo que es, ¿no es cierto?, el multilateralismo y defendernos desde ahí. Por ejemplo, para la misma vacuna. Anteayer vi que el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, dio un vamos a $12.000 millones, precisamente para que la vacuna lo puedan obtener no solamente los países ricos. Fíjate que eso no fue noticia aquí en Chile. No fue noticia porque hay otras cosas, porque un diputado insultó al otro, y esa es la noticia, lamentablemente. Pero esto es noticia para nosotros, es importante. Nosotros no tenemos grandes recursos, ¿no es cierto? Ya hay que vacunar a 10 millones de personas por lo menos. Bueno, entonces, en un mundo que ya está globalizado, ya, en donde, reitero, se sabe de todo al instante, lo que está pasando, etcétera. El tema de un país como el nuestro, ¿no es cierto?, es que tiene que unirse a otros para poder pesar en lo que viene por delante, ¿no es cierto?, tener un peso, porque no dejarle solo esto a las grandes potencias y ver cómo, ¿no es cierto?, vamos caminando hacia adelante. Así es. Digamos, Gabriel Eduardo. Bueno, qué bueno que tengamos aquí a Juan Pablo y toquemos este tema. En mi opinión, una sola frase, no más que para comentarlo, digamos, una sola idea. El cambio estratégico global con el fin de la Guerra Fría inauguró una nueva etapa, una recomposición de la hegemonía global, en la cual varias potencias se disputan el control del mundo. Con una diferencia, diría que estamos teniendo una inflexión, que al principio, en los primeros años, en las primeras décadas, esta hegemonía estuvo claramente marcada en el poderío militar, tecnológico y económico de Estados Unidos. Cosa que hoy día no es que lo haya perdido, sino que lo comparte con otras potencias. Entonces, yo soy un realista, yo no miro el mundo por las intenciones, los buenos deseos, miro por los intereses concretos con los que se mueven los estados. Entonces, me da la impresión de que una coyuntura como la que estamos viviendo, no tanto por el COVID, sino por los efectos del COVID, sobre todo los efectos económicos, me pregunto si no estamos entrando en una nueva etapa, de una nueva etapa de la competencia por la hegemonía global entre las potencias. Y sobre eso me gustaría escuchar a Juan Pablo. Kenneth, ¿cómo lo ves tú, que tiene ya bastante experiencia en todo ello? Bueno, mira, qué buenas dos introducciones, porque me permite quizás complementarlo con algo que yo llamo las 3C. La globalización como cultura, cambio cultural, como comercio y comunicaciones. 500 años atrás, en este mes, llegaron los navegantes europeos y españoles.
descubren una ruta de comunicaciones que no existía, que comunicaba los océanos, el océano Atlántico con el Pacífico, y estamos hablando de Magallanes, con el Cano, y la llegada a una cultura, llega un idioma, llega la misma Eucaristía, o sea, llegan varios elementos 500 años atrás. Pero esto se perfecciona en otro imperio que es el imperio británico, la reina Victoria, y cuando la reina decide conectar al mundo con alambres bajo el mar, y esos son los cables submarinos, que permitieron tener transacciones bastante más rápidas, y el modelo de globalización de comercio y de comunicaciones se perfeccionó. Eso es a fines del siglo XIX, y por eso Valparaíso también es patrimonio de la humanidad, le tocó ese fenómeno de conectividad. Hoy el mundo está conectado por fibra óptica bajo el mar, y en vez de los veleros que habían antes, tenemos los grandes portacontenedores. Entonces, ese es el gran comercio mundial, 95% que se mueve por el mar, en donde la internet, la nube que nosotros llamamos, está bajo el mar, y por arriba están los navíos de carga, los portacontenedores. Lo único que ha cambiado en 150 años, entonces, es la velocidad y el tamaño de la carga que circula. El resto es el mismo modelo básico. Pero, como muy bien lo describe Gabriel, aquí el tema son las disputas. ¿Qué se está disputando ahora? Ya se disputó y vimos en la Guerra Fría la carrera espacial. Efectivamente se enfrentó la Unión Soviética con Estados Unidos, quién llegaba primero, y finalmente le costó probablemente a la Unión Soviética el desplome. Podemos analizar las causas, pero esa carrera termina finalmente en algo. Hoy estamos en la otra dimensión, la quinta dimensión, en el ciberespacio, y eso está enfrentando hoy probablemente a dos, China, Estados Unidos, o Europa que también quiere tener un protagonismo, pero en otro aspecto, que es el del conocimiento. Y aquí viene algo notable. Si uno analiza las patentes al año que cada país tiene, Estados Unidos está del orden de los 3 millones de patentes. No hay nadie que le gane en conocimiento a Estados Unidos. Pero China va a 2,5 millones, y a la tendencia actual del 2025, China va a tener más patentes que Estados Unidos. O sea, el conocimiento que va a tener va a ser superior. Esas disputas de conocimiento son las que hoy están llevando al mundo a decidir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí un país como el nuestro, un país que está en el Pacífico, que depende de estos socios comerciales, porque somos socios con ellos, no podemos entrar a buscar quizás tener la relevancia. Chile tiene la capacidad articular, pero tiene que entender que su rol es un rol para poder permitir gestionar y articular. ¿Con quiénes? En el Pacífico Sur. El cable de fibra óptica que nos va a unir con Nueva Zelanda y Australia, no menor. Tenemos entonces un poderío bastante importante. Yo quiero destacar en ese sentido a Juan Pablo, que también él es miembro del comité asesor, del Consejo Asesor de Política Exterior de la Cancillería. Entonces, no solo está en su condición en Athena Lab como director ejecutivo con esta ONG, sino que también la capacidad de influir en la política pública nacional. Y uno de los temas que le quería preguntar es precisamente cómo están viendo esto desde la Cancillería y temas como, por ejemplo, la política internacional de ciberseguridad en Chile. Las fronteras que teníamos, terrestre, marítima, aérea, ahora tenemos una nueva frontera que ya está dentro de la ciberfrontera, y cómo eso también se está viendo. Eso sería, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Kenneth. Juan Pablo, bueno, ahí ya está instalado ya, digamos, las dudas que este panel tiene, pero bueno, ¿cómo podríamos mirar este proceso de globalización desde Chile? ¿Cómo ustedes lo han trabajado? ¿Cómo han ido construyendo una mirada que tenga no solamente la descripción, sino que también la mirada más a largo plazo? Juan Pablo. Muchas gracias por las preguntas. Generalmente está acostumbrado a estar al otro lado, a hacer las preguntas yo, mi carrera periodística, así que... Pero bien, y voy a tratar de tomar todo lo que dijeron y respondiendo. Mira, evidentemente había incluso previo a la pandemia unas tendencias desglobalizadoras que eran importantes. Esto se venía manifestando en distintos aspectos. A nivel comercial, venía levantándose aranceles de forma unilateral. Trump es el mejor ejemplo de eso, ¿cierto? Para tratar de regular los flujos comerciales y cambiar la ecuación de cómo estaba la competencia dándose. Por otro lado, venían ejemplos también de desglobalización en materia de movilidad de las personas, ¿cierto? Y eso se traduce en fronteras que se venían cerrando o levantando barreras. Es claro que la ruta terrestre de Europa de los inmigrantes, ¿cierto?, que llegan del norte de África y del Medio Oriente, se venían cerrando y por eso se lanzaron al Mediterráneo. También procesos de desconexión ya más bien político, económico, tipo Brexit. Y también habían procesos de desconexión o de desglobalización, más bien en materia de Internet, que mencionaba el senador Pugh, ¿cierto? Donde Estados Unidos está teniendo una Internet totalmente abierta, China una completamente cerrada y una europea bastante regulada.
y bien están estos procesos en marcha y viene la pandemia. Y la pregunta, claro, que se plantea, ¿qué va a pasar? Si estos procesos probablemente se van a acelerar o se van a detener porque, como decía Jorge Tarú, nos damos cuenta que estamos finalmente todos en el mismo barco y que tenemos que cooperar, porque no saca nada un país superando la pandemia, ¿cierto? Y encontrando la vacuna y quedándosela si no la comparte porque se puede infectar el resto, ¿ya? Y volviéndose una isla, una ciudad medieval fortificada, cerrada. Entonces, en ese sentido, la globalización no se va a acabar, pero sí estas tendencias desglobalizadoras, yo creo que en algunos casos van a cobrar vigencia, porque la verdad que hemos visto medidas que eran impensadas o insoñadas para algunos sectores que se hacen la realidad. Hoy día, por ejemplo, el cierre de fronteras que tiene Italia, producto de la pandemia, es lo que hubiera soñado un Matteo Salvini que no pudo hacer. Pero finalmente la frontera, hoy día es posible cerrar las fronteras. Entonces muchos de estos sectores que plantean este tipo de cosas y que eran ampliamente cuestionados, el día de mañana van a decir, pero ve que se puede hacer, que es factible, porque se hizo a modo de emergencia, pero como toda medida de emergencia debería ser netamente temporales. Entonces miramos ciertamente con atención estas tendencias desglobalizadoras y desde la perspectiva de un país que se ha beneficiado, yo creo, de la globalización, que es Chile. O sea, el crecimiento de Chile en las últimas décadas es producto, obviamente, de decisiones económicas y políticas acertadas, pero un país que se ha beneficiado, que ha superado su distancia respecto a los centros de poder y los mercados, como cruzando el Pacífico, comerciando. Entonces, en ese sentido tenemos que estar muy atentos. ¿Y cómo lidiar ante estas medidas desglobalizadoras? Buscando algún camino, ¿cierto?, con países que tengan aproximaciones similares a las de Chile y tal vez escalas más similares a las de Chile. Estoy pensando en una Australia, ¿cierto?, en un Canadá, o sea, países más medianos, en Corea del Sur, que son países que necesitan que haya un orden mundial basado en reglas funcionando, que sea funcional, que hayan organismos internacionales que respondan a los intereses de sus miembros, más que a los intereses de su burocracia, y tal vez este multilateralismo acotado que está surgiendo hoy día, o a la carta que se llama, sea una de las formas de lidiar con eso. Creo que es importante seguir apostando al libre comercio, pero a través de acuerdos de nueva generación, como el famoso TPP, que todavía no lo hemos aprobado, siendo que nuestros países que a veces salen como referentes, Nueva Zelanda ya lo adoptaron, entonces son modelos para algunas cosas, pero para otras no. Eso es una paradoja. Y eso es algo que yo creo que nos merita reflexionar como sociedad y estar pendiente que la globalización nos conviene, estar pendiente de las tendencias desglobalizadoras. Y dentro de estas tendencias, como bien decía Gabriel Gaspar, hay una rivalidad que algunos ya diarios como el Financial Times o otros académicos califican de nueva Guerra Fría. Tengo mis dudas si es el concepto para describir la relación China-Estados Unidos, porque hay una interdependencia económica, comercial, que no existía en la época de la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, lo cual yo creo que crea un escenario más parecido previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no?, de una Alemania con una Gran Bretaña compitiendo. Entonces, esos son grandes temas, y yo creo que si estamos reflexionando sobre muchos temas como país, tenemos que reflexionar sobre esto también, y esa es parte de nuestro aporte, ¿no?, de ponerlo en evidencia. Sí, digamos, Juan Pablo, y en esa perspectiva, y después le dejo la palabra para que también puedan actuar, en esa perspectiva, el concepto de integración latinoamericano sufre modificaciones en términos de todo este nuevo escenario correspondiente. Mira, yo ahí me pongo en el plano de los escépticos, o sea, en escéptico porque llevo 20 años cubriendo más esta región. He vivido en países como México, Colombia, he entrevistado a sus presidentes, presidentas, y tengo mis dudas sobre la integración latinoamericana, porque se la piensa como un fin en sí mismo. Pero si no ha funcionado de acuerdo a la expectativa, hay que pensar un poco en las razones que hay, de que en muchos países más bien producimos lo mismo, entonces hay poco incentivo. Piensa con Perú, que no podemos llevar cada vez mejor o fantástico o tener las mejores intenciones, pero no nos vamos a vender cobre, harina, pescado entre nosotros, ¿no? O sea, entonces lo que ha funcionado, lo que ha motivado muchas veces la integración es cuando las economías se complementan, ¿cierto? Entonces esa es la integración que sí tiene Brasil y Argentina por los autopartes, ¿ya?, por ejemplo, en la industria automotriz. Entonces yo creo que la integración latinoamericana puede ser positiva, pero tiene estas limitantes, tiene también el problema que muchos gobiernos son cortoplacistas y quizás sobre ideologizados. Entonces, cuando cambia el gobierno se caen los proyectos, ¿ya?
O si tú eres un presidente o presidenta de otro color político que no es el mío, no hago acuerdo contigo, ¿no? Porque me caes mal, o no simpatizo contigo, o simpatizo con tu posición. Entonces también tenemos un problema en el fondo de la estructura económica, que la verdad nosotros producimos materias primas todo, entonces un poco lo que nos podemos complementar en algunos aspectos. Creo que también deberíamos ser más pragmáticos, menos ideológicos, y apostar, por ejemplo, sin proyectos de algo de integración energética, pero ahí está el problema de cómo se nos mete la política también entre medio en esto, y la falta, y por último, aunando lo otro, la falta de una visión más estratégica. O sea, los proyectos de integración, la verdad que tienen que ser mirados, yo creo, en un plazo entre mediano y largo. Y eso es un poco lo que nos falta. O sea, porque cuando lo miramos desde el punto de vista del retorno inmediato, obviamente un túnel a baja altura con Argentina, por ejemplo, que se ha propuesto 10.000 veces desde que tengo uso de razón, no se va a pagar en 5 años, tampoco en 10. Exactamente. Pero probablemente en 30, ¿no? O los megapuertos, ¿cierto? A escala. Los megapuertos en las puntas del Estrecho de Panamá se pagan solos, ¿no? Pero hay proyectos donde hay que mirar a muy largo plazo y decir, bueno, pues invertamos esto y en 30 años vemos. Y eso también falta mucho. ¿Alguno Yo creo que la integración latinoamericana, hay mucho de wishful thinking. Ese es mi tema, y para nosotros, o sea, el senador Pío lo dijo, la estructura comercial de Chile, el 95% del comercio exterior es marítimo. Es decir, que nuestra integración, por lo menos comercial, ha ido al Pacífico. Gran parte. O a través del Pacífico. Gabriel. Micrófono. Es que soy disciplinado y apago el... comparto mucho y haría una reflexión, porque siempre que hablamos de integración nos referimos solamente a los aspectos económicos y particularmente a los comerciales. Y ese punto de vista tiene toda la razón Juan Pablo. También comparto de que hay mucho de, digamos, prejuicio en el sentido positivo, de que como que es positivo integrarse rápidamente, ¿no? Y hay mucho voluntarismo y mucho idealismo. Y esto se traslada incluso hasta los ámbitos políticos, ¿no? Yo he escuchado, ustedes también, algunas cosas que son imposibles en lo inmediato, como la conformación de las Fuerzas Armadas de Sudamérica, ¿no? Cosa que me ha tocado participar en reuniones donde he tenido que explicarles de esto. Me acuerdo del presidente Samper cuando dirigía UNASUR, que alguna vez en una reunión me preguntó, ¿cuándo vamos a tener las Fuerzas Armadas? Le dije, pero Juan, le dije, presidente, ¿usted se imagina las Fuerzas Armadas colombianas cuyo principal enemigo es el enemigo interno de aquella época y su principal aliado es Estados Unidos, convergiendo con las Fuerzas Armadas de Venezuela cuyo principal enemigo es el Comando Sur? O sea, ¿ve posible que hay dos proyectos estratégicos? Entonces, tenemos proyectos estratégicos distintos y hay que reconocerlo. Y tenemos estrategias de desarrollo diferentes. Algunos quieren mucho Estado, otros quieren cero regulación y total apertura. Entonces, mientras nos haya convergencia de proyectos, es difícil. Por lo mismo, una de las buenas definiciones que tomó la diplomacia chilena, yo creo, es no agotarse, por un lado, en una discusión casi ideológica y abrirse a las oportunidades de la nueva etapa civilizatoria. Y por eso nos abrimos al mundo. Y en segundo lugar, tampoco olvidarnos de que con los países vecinos y la zona regional tenemos tareas que son ineludibles, ¿eh? Porque con esto termino, nosotros podemos tener la mejor relación y la más encantadora con los asiáticos, los canadienses, pero nuestras carreteras nunca se van a conectar con las de Canadá ni con las chinas, ¿no? Ni nuestros tendidos eléctricos. Entonces hay tareas ineludibles de la coexistencia física, ¿no? Y eso, para mí, eso es realismo, ¿no? Y eso hay que asumirlo, ¿no? ¿Sí? Jorge. Mira, yo comparto en política exterior, hay que ser realista y en muchas oportunidades pragmático, no se actúa por romanticismo, ¿no? Es decir, Latinoamérica como bloque. Mire, veamos cómo están sacándose la mugre, ¿no es cierto?, Bolsonaro con Fernández. ¿Qué es lo que nos le ha dicho Bolsonaro? Y todavía me vienen a hablar de Prosur. Por favor. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Cuando José Miguel Insulza era canciller, yo no estaba aún en el Parlamento, yo era secretario de Relaciones Internacionales de mi partido,
y me invitó a un almuerzo con Alain Juppé. Alain Juppé era el canciller francés. Y él insistía en que la Unión Europea, ¿no es cierto?, quería llegar a un acuerdo, pero con Mercosur. Entonces, yo tomé la palabra y, afortunadamente, digamos, soy francófono, y le dije con todas sus letras, o sea, ¿ustedes quieren que nosotros hagamos marcha atrás en el libre comercio? Nosotros estamos por el libre comercio. ¿Por qué Francia se opone a que Chile participe y después verán, ¿no es cierto?, si Mercosur se ponen de acuerdo? Y la verdad es que Juppé me dijo, mire, ¿sabe? Vamos a repensar, usted tiene razón en lo que está diciendo. O sea, es pragmatismo, ¿no es cierto? Y resulta que Francia cambió afortunadamente de opinión, no porque se lo haya planteado yo, sino que porque sacaron las cuentas. Y dijeron, es cierto, ¿por qué no amarrar con Chile? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, fuimos los segundos, después de México, en llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, que no es solo comercial, también es político con la Unión Europea, artículo 9, en donde los parlamentos, el Parlamento Europeo, ¿no es cierto?, dialoga 2 veces al año con el Parlamento nuestro. A mí me tocó, además, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, establecer la relación formal con el Parlamento Europeo. Entonces, hay una relación política también, en que se trata una agenda libre. Podemos tratar temas políticos, temas económicos, etc. Entonces, en esto hay que ser pragmáticos, ¿ya? Y si hubiésemos seguido en la línea que con Mercosur todavía no tendríamos el acuerdo con la Unión Europea. Y que en tiempos tan difíciles como el que vivimos hoy día, son para nosotros una garantía, porque evidentemente el afán proteccionista que estamos viendo, ¿no es cierto?, de algunos, particularmente de parte de Trump, podría afectarnos enormemente. Y retomando las palabras de señor Tarudo, o sea, yo creo que primero tenemos que tener como gran referente, sobre todo en tiempo incierto, los intereses nacionales. Primero, firme. Y sobre eso construir, ¿cierto?, como objetivos nacionales y cómo queremos alcanzar esos objetivos, ¿cierto?, a través de una estrategia, cosa que no hemos tenido, y ahí en parte de las improvisaciones, ¿cierto?, las reversas que se pegan a veces o las oportunidades que se desperdician y las sorpresas que con ciertos desafíos nos encontramos. Entonces, yo creo que en cosas que tenemos que mirar, o sea, sobre todo, uno, tenemos que empezar a mirar el Indo-Pacífico como región de interés. Lo están haciendo países como Alemania, que no tiene ninguna, ha tenido casi una presencia nula en el Pacífico a lo largo de la historia, pero la verdad que Francia fue el primer país que lo hizo en 2018. Pero empezar a mirar el Indo-Pacífico, creo que eso es importante. Creo que tenemos que también mirar la Antártica. Eso ahí es un tema internacional y doméstico al mismo tiempo, ¿se me entiende? Porque, ¿ya? Pero creo que tenemos que desarrollar una visión importante sobre lo que queremos de ese continente, de nuestra presencia ahí, cómo la reforzamos incluso con los espacios subaustrales. Creo que también es interesante tener, y ahí tomo lo del senador Piu, un poco más definida nuestra presencia y vocación en materia de conectividad, tanto lo digital como en materia portuaria. O sea, a veces en Chile, porque me ha tocado, el año pasado estuve en Londres y se estaba vendiendo durante el Chile Day, ¿cierto?, a Chile como un hub financiero. Pero ustedes entenderán que con este nivel de ciberseguridad, no sé qué podemos ofrecer, como lo podemos ofrecernos como hub financiero, ¿no? Si llegan a entrar los bancos. Entonces yo creo que también empezar a pensar un poco la conectividad, ¿cierto?, como básico para darle más valor agregado a nuestra economía. Tenemos que también, y esto está todo ligado, obviamente en un mundo globalizado, ver qué vamos a hacer con China y Estados Unidos, ¿cierto? Cómo vamos a navegar en estas aguas, ¿cierto?, donde hay dos gigantes, y no quedar convertido en un camarón entre dos ballenas, que es una forma que ocupan para describir a Corea del Sur. A Corea siempre lo describían entre China y Japón como un camarón entre dos ballenas. Bueno, tenemos que aprender a navegar, ¿cierto?, a lidiar con eso. Y en tercer lugar, sí, armar una política vecinal y sudamericana coherente, sostenible en el tiempo, basada en objetivos, ¿cierto?, bastante pragmáticos, en definiciones claras también para nuestros mismos vecinos. Yo creo que a veces también, como nuestros vecinos no saben qué es lo que queremos tampoco, a veces salen con algunas propuestas que nos incomodan, el caso de la nueva pretensión argentina, ¿cierto?, sobre la plataforma, pero también nosotros tenemos que claramente haberles transmitido antes de que esto es aceptable, esto no es aceptable,
estos nuestros intereses a largo plazo, esto a mediano y esto a corto. Entonces también la política vecinal tiene que ser más coherente. Creo que no puede ser que hablando de Alan García, ¿cierto? Fallecido Alan García, él interpuso la demanda el 2008, ¿cierto?, contra Chile, y hoy día estamos en el 2020, llevamos 12 años viendo que los países o nos demandan en las cortes o nos cambian los mapas, los tres vecinos. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que ser autocríticos y darnos cuenta de cuáles son nuestras inconsistencias que han permitido esta situación y solucionarla en el tiempo y en función de la claridad y transparencia, y en esa ecuación también meter a otros de la región, o sea, Brasil y Colombia. Yo creo que son grandes apuestas nuestras que tenemos que trabajar. Juan Pablo, te agradecemos mucho y ya te dejamos comprometido para otra sesión, porque yo creo que los temas que has mencionado merecen una mayor profundización y una mayor conversación. Sin lugar a dudas, acá tenemos un escenario del cual Chile tiene que hacerse cargo, comprendiendo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la región, y tomando una línea estratégica dentro de los parámetros que tú has señalado. Te agradecemos, muchas gracias. A Juan Pablo Toro de Atenalab, a quienes quieran seguirlo, coloque Juan Pablo Toro o Atenalab, con TH entre medio, y va a poder acceder a los trabajos, a los Zoom que han hecho con distintas autoridades, embajadores, pensadores a nivel internacional, que están muy interesantes en su página y que realmente recomendamos mucho. Así que, Juan Pablo, muchas gracias. Los invito a todos a que hagamos una pequeña pausa. No olviden que estamos en Mundo Pacífico, estamos en Canal Vive de BTR a través de todo el país, en la zona norte, en la red de Madero, en el sur también en toda la red de cable de Puerto Montt, Puerto Varas, Chiloé, Osorno, y por supuesto también en Radio Munguén de Concepción, entre varias otras plataformas que lo siguen, y todo esto con el apoyo de Auros, en la joyería Auros que está de Arica a Punta Arenas, y Toto, que como Juan Pablo, que viaja mucho, va a poder comprar mochilas, maletas de oro para tener un buen viaje en www.toto.cl. Nos despedimos por breves instantes y regresamos. Muchas gracias. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa, donde le estamos discutiendo. Ya en la primera parte hablamos sobre el tema de la globalización con Juan Pablo Toro en esa visión estratégica y esa necesidad de tener claridad respecto a la posición de Chile, la fortaleza que Chile tiene en tener una estrategia a largo plazo que hay que diseñarla, consensuarla y darle fuerza para que nos guíe en todo este ambiente convulso que está a nivel internacional entre China, Estados Unidos, la pandemia, la pospandemia. Pero también hay cosas que suceden, no solamente en nuestro país, sino que también en la región. Y una de las cosas que lo decía el senador Pibó, en la primera parte, si hay una nueva dimensión de la cual hay que hacerse cargo del ciberespacio. Y dentro del ciberespacio, sin lugar a dudas, la ciberseguridad. El día jueves hubo un seminario donde participó gente muy relevante desde el punto de vista de la ciberseguridad, tanto desde Estados Unidos como de otros países, y de Estonia también estuvieron presentes, desde como personas que asesoran a la OTAN, que están muy pendientes de todo eso, y que puso el énfasis en la ciberseguridad. ¿Qué tema más relevante? Si nosotros estamos ahora con el problema de que todos tenemos que cambiar la clave de nuestra clave única, y eso ya es relevante. ¿Nos podría hacer un pequeño briefing, digamos, de qué cosa está? Porque estamos además en el mes de la ciberseguridad. Octubre es el mes de la ciberseguridad por ley, 21.113, y tiene dos objetivos. Primero, promover el conocimiento, actualizarlo. Y lo segundo, generar ejercicios nacionales. Igual que el fútbol, tener una liguilla, poder ver cómo están los equipos y premiar a los mejores. Que hicimos entonces una convocatoria y tuvimos varias actividades. Una de ellas es este seminario de protección de infraestructura crítica que se realizó entre expertos de Canadá y de Estonia. Canadá es un país que se ha caracterizado por su apertura por el mundo, es un país con el que tenemos un tratado de libre comercio, y también Canadá tiene inversión en Chile. Esa inversión se expresa, por ejemplo, en líneas de transmisión eléctrica, Transelec, o también en sistemas sanitarios. Están comprando una sanitaria en el sur y ya otro grupo de inversionistas tiene el control de la sanitaria en la región de Valparaíso Esval. La infraestructura crítica son todos aquellos elementos que dependemos. El 85% está hoy controlado por privados, pero es el Estado el que tiene que garantizar que esta infraestructura crítica siga funcionando. ¿Por qué? Porque son industrias reguladas.
Y por eso la ciberseguridad, que es un bien público, tiene que ser entendida desde ese punto de vista. ¿Qué tuvimos entonces? Lo primero, la experiencia de CyberNB. CyberNB es una fundación sin fines de lucro que opera en Canadá, en New Brunswick, y se dedican precisamente a estas actividades, desde el mundo público que nació, integrado ahora con el mundo privado. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es imposible hacerla solo, el Estado no puede hacerlo solo, tiene que existir alianza público-privado. Y eso lo explicó también desde Estonia Merle Maigre, que está en estos momentos a cargo de la Academia de Gobierno Digital. Anteriormente ella fue la directora del Centro de la OTAN de Ciberdefensa. Es una persona que tiene mucha experiencia, estuvo en Chile acompañando a la presidenta de Estonia en enero de este año, y que nos explicaba todo lo que significa la normativa que uno tiene que tener. Chile en estos momentos no tiene normativa para poder enfrentar esto. Y quizás eso es uno de los grandes desafíos de nuestro Congreso, pero el Ejecutivo tiene que ser capaz de preparar una ley marco de un sistema nacional de ciberseguridad que ojalá siga las mismas normas europeas. Ya usamos las normas europeas para la protección de los datos personales, el GDPR, estamos en el Senado con un proyecto de ley importante para crear una agencia que proteja los datos personales de usted. Está en la Cámara de Diputados una ley que va a perseguir el cibercrimen, haciendo propio la Convención de Budapest, también europea, y es por eso que yo espero que el esquema nacional de ciberseguridad o este sistema nacional se inspire en las normas NIS, la directiva NIS, que es la directiva europea de seguridad de las redes y de la información. Eso pondría a Chile en primer lugar. Felicitar entonces a los que pudieron asistirse, Guillermo, que estuviste participando, eso muy bien. También que lo pueden ver en las redes, esto queda en los canales de YouTube, porque desde la región de Valparaíso se ha promovido el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad. Es un instituto nacional que va a tener la capacidad de difundir estos conocimientos y así ayudarnos a los legisladores a hacer mejores leyes, también como una fundación privada, y al medio, a la región y al país, entendiendo que tenemos que desarrollar las culturas de confianza digital, una nueva industria de ciberseguridad y hacer ejercicios nacionales, no solo en la región de Valparaíso y el país, sino que también ejercicios continentales, con todas las regiones del continente andino. Oye, no, la verdad que increíble, digamos, con lo que nos contaba Juan Pablo Toro en la primera parte, los desafíos estratégicos a lo cual tenemos que abocarnos no resultan ser menores como desafíos, pero también la coyuntura un poco nos come, y en lo inmediato tenemos la coyuntura del 18 de octubre, que es un año posterior a lo que sucedió el año pasado, en la similar fecha con lo que se ha dado en llamar estallido social. Pero también en la región hay otro tema que es el 18 de octubre, que es la elección en Bolivia. Gabriel, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por la región o por Chile? Yo continuaría por Chile, como bien lo planteó el senador, porque la pandemia que hemos vivido, que estamos sufriendo, ¿no?, reveló, desnudó muchas desigualdades. Y la pandemia expandió, intensificó el uso del teletrabajo, las comunicaciones, etcétera, del Internet. Y obviamente también develó la desigualdad de acceso que hay a eso. No solo de seguridad, sino que también las desigualdades que hay, porque no es lo mismo estudiar en una comuna donde no hay fibra óptica que estudiar en una comuna donde hay fibra óptica. Y en definitiva hay ahí una desigualdad tecnológica, ¿no?, sustantiva. Y bueno, nosotros tenemos este domingo el aniversario del estallido social, y el próximo domingo tenemos plebiscito. O sea, estamos entrando en una coyuntura de fin de año donde, en mi opinión, solamente lo titulo, ¿no?, se está cerrando un ciclo. Se está cerrando el ciclo que se abrió con el plebiscito del 88, que permitió una transición, el fin del gobierno militar y la apertura de una nueva etapa que duró como unos 30 años. Y los actores y los mecanismos y el sistema político que dieron lugar a esos 30 años cumplieron su ciclo. Y se inaugura un nuevo ciclo ahora, que salga bien, que sea como todos queremos, en paz, que además resuelva las demandas de la coyuntura, que en definitiva la gente quiere en su inmensa mayoría paz, empleo y trabajo, pan y trabajo, ¿no? Esa es la preocupación de muchas de las familias chilenas, y eso dependerá de las élites chilenas, ¿no? Y no es un tema solamente chileno, la pandemia es global, también desnudó desigualdades en otros países y por lo mismo agudizó los conflictos políticos. Hace un año se inició unas elecciones fallidas
Bolivia. En Bolivia, al final se eligió un gobierno de transición que en 3 meses tenía que organizar nuevas elecciones. Bueno, pasó un año. Y el próximo domingo saldrá, yo espero que sea lo mejor. Lo único que lamento, y me da un poquito de vergüenza también, como chileno, es que nuestras autoridades han dicho siempre que Chile quiere una Bolivia estable, próspera y democrática. Y para eso que hagan elecciones para que sus autoridades salgan de crisis me parece perfecto. Nada más que lo que podríamos apoyarlo nosotros es que los bolivianos, ciudadanos en Chile, pudieran votar, no va a ser posible. Y las autoridades de la Cancillería dicen al consulado boliviano, ¿no?, de que por temas de la pandemia no pueden votar ni en Arica, ni en Iquique, ni en Antofagasta, ni en Calama, que es donde está el 80% de esa población. Solo van a votar los bolivianos residentes en Santiago. Es verdad, vergüenza. Porque el argumento que se elige es por la razón de la pandemia. Si ese argumento fuera cierto, o fuera tan válido, no podrían votar tampoco los chilenos el próximo domingo. ¿Cuál es la razón? Y eso, con eso simplemente creo que hay que traducir los dichos en hechos. Y yo deseo que salgamos de la pandemia, que se escuche el estallido social, el reclamo, que también me demuestra otra cosa. Cuando la sociedad reclama desde la calle, quiere decir que los mecanismos que los representan no están funcionando. Me refiero a los partidos, me refiero al Congreso, a los representantes. Algo está fallando ahí. Porque la población tiene que expresarse de una manera y por canales distintos. Entonces yo espero que nos escuchemos, que cerremos este ciclo, empecemos otro, con inclusión y también con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos respecto, en este caso, a colaborar con la nueva democracia boliviana. No sé menos, la verdad se ha dicho que efectivamente hay una coherencia entre ese sentido. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Bueno, comparto la crítica que ha hecho Gabriel, porque la verdad es que Chile tiene que dar todas las facilidades, ¿no es cierto?, para que la población boliviana residente en Chile pueda votar. Lo que se puede exigir, evidentemente, son las condiciones sanitarias, que son las mismas que se le van a exigir, ¿no es cierto?, a los chilenos para ir a votar. Yo eso, francamente, no lo entiendo, por lo tanto, comparto plenamente esa crítica. Todavía están a tiempo quizás de revertirlo, no sé, porque ya estamos a jueves, pero en fin, no intervengo en los asuntos internos de Bolivia. Es un tema político de ellos. Yo intervengo solamente cuando se trata con Chile, pero le deseo lo mejor. La verdad es que la han pasado bastante mal. Ahí se ha desnudado claramente la extrema pobreza, ¿no es cierto?, que existe en Bolivia. Pero en fin, respecto al 18 de octubre, la verdad es que yo espero que no haya violencia. Lo único que pido, la violencia se tiene que condenar siempre, ya sea, ¿no es cierto?, que sea ejecutada por agentes del Estado o por gente, ¿no es cierto?, que de esos que hacen la revolución, ¿no es cierto?, y que les gusta mucho tuitear desde los Starbucks, como lo hemos dicho, y con el iPhone, ¿no es cierto?, y estar haciendo la revolución desde ahí. No, por favor, seamos un poquito más serios en esto, ¿ya? Las demandas son legítimas. Cuando tuvimos 1.300.000 personas en Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad, con mujeres, jóvenes, adultos mayores, esa fue una protesta pacífica, ¿ya? Y posteriormente hay grupitos que hemos visto últimamente que son lumpen, digámoslo con todas sus letras, es lumpen, son delincuentes. Y por lo tanto no podemos permitir aquello. Entonces yo creo que aquí a veces algunos se equivocan en guardar silencio, no decir nada. No, condenemos la violencia. Tal como, ¿no es cierto?, ayer Amnesty International ha dicho claramente que se han violado los derechos humanos, y no son los únicos, porque lo ha dicho, ¿no es cierto?, Human Rights Watch, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Alta Comisionada de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Hay que responder a eso. Yo lamento profundamente, ¿no es cierto?, que nuevamente la imagen de Chile, que tanto nos costó sacar después de una dictadura de violación a los derechos humanos, volvamos a estar nuevamente en la prensa internacional como un país donde se violan los derechos humanos. Entonces seamos firmes con ambas cosas.
contra los agentes del Estado, ¿no es cierto?, que están produciendo esto, y con la gente que es violenta, porque en definitiva, esos que van a quemar, a destruir, ¿qué es lo que están haciendo? Están amedrentando a la gente que quiere un cambio en la Constitución. En diferentes redes sociales se está llamando a una nueva movilización y efectivamente hay minorías que ejercen la violencia, ¿vale? Pero una gran mayoría lo que quiere es digamos, una respuesta. Y en el caso de Bolivia, solamente para quienes nos escuchan, recordarles que el domingo 18 de octubre es la convocatoria de votación, como ya se ha señalado, y los principales candidatos son varios. Es Luis Arce, que es el ministro de Economía de Evo Morales, y está Mesa, que es, qué sé yo, ya digamos, fue presidente de Bolivia, va ahora nuevamente a ver si puede ser reelecto, y lo que se esperaría es una segunda vuelta. Por lo tanto, eso depende de cuánta gente vaya en Bolivia, que no está en toda la calma que uno quisiera, es nuestro país vecino. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo ustedes han visto, digamos, todo este proceso que vamos avanzando hacia nuestro 25 de octubre, en definitiva? Porque desde el 25 de octubre está el apruebo o el rechazo y tenemos todas las campañas desplegadas ya y probablemente en los últimos esfuerzos para poder lograr a ver qué es lo que va a suceder. De repente, a mí se lo planteo así como un tema más allá de lo que ustedes quieran comentar, entre el objetivo estratégico que tenemos, este desafío constitucional, el salir de la pandemia, son como muchas cosas que hay que hacer a la vez. ¿Estaremos en condiciones de hacerla? ¿Cómo lo ves tú, Kenneth? Bueno, hay que hacerlo, tenemos que ser capaces porque efectivamente tenemos muchas situaciones simultáneas que han ocurrido. Estamos en una crisis sanitaria que ocurre una vez en el siglo, bueno, nos tocó este año, con una crisis social que ya venía, que se ha ido desarrollando, y que ha sido profundizada. Ya vimos las brechas que se han generado solo en el mundo digital, entre los conectados y los desconectados, y se ha generado una crisis económica espantosa que podría llevarnos incluso a una situación peor. Por lo tanto, no podemos esperar a ir resolviendo uno para seguir con lo otro, tenemos que avanzar en todo simultáneamente, y aquí se requiere tener esa visión de Estado y una visión de futuro. Visión de Estado en entender que hoy, por ejemplo, estamos en el Parlamento discutiendo la ley de presupuesto, que va a tener recursos adicionales porque el país se va a endeudar. Entonces, nuestra discusión y debate tiene que ser dónde poner esos recursos para salir todos, salir no solo del problema económico, sino que también sanitario y fundamental de salir del problema social. Ese problema social que se ha generado está en base a la frustración de las personas, en que las expectativas no han sido satisfechas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que abordar. Y obviamente se decidió un camino por un acuerdo por la paz y por una nueva constitución, y por eso tenemos que respetar este proceso. ¿Con qué? Sacando a los totalitarios. Si los totalitarios son los que usan la violencia como un medio para lograr sus fines. Si uno sale a las calles, se va a encontrar con ciudadanos que quieren expresarse con su voto. Los demócratas son los que quieren votar. Y obviamente va a haber temor, que son dos, y ese es el problema que estamos viendo, el temor de los que creen que se pueden contagiar y que probablemente no van a llegar al local de votación, y el temor de los que creen que pueden ser atacados, que también cuando ven todas estas exaltaciones y manifestaciones se asustan. Saquemos la violencia, permitámosle a las personas poder tener esta capacidad y si se dan las condiciones sanitarias, realizar esto que es la forma democrática de encontrar soluciones. Y después, al día 26, ya lo he hablado con los senadores y senadoras de la región, comenzar a construir futuro. Si tenemos que tener posiciones en donde tengamos comunes denominadores para construir el futuro que todos en Chile quieren, crecer, desarrollarse en paz y tranquilidad y sacar obviamente la violencia, pero satisfacer las demandas que tienen prioridades. Y las prioridades son claras, son prioridades en temas previsionales, en temas de salud, en temas de educación. Esas son las tres primeras prioridades que no las podemos cambiar. Sobre esas tenemos que actuar y para eso el presupuesto de la nación actuando como corresponde. ¿Sí? Jorge, ¿cómo lo ves tú dentro de toda esta gama de cosas que tenemos que enfrentar o cómo ves tú hoy día el pulso de la política nacional? Bueno, mira, a ver, yo en primer lugar recomendaría no ver La Franja porque la verdad es que ha sido un desastre. La gente debe estar cada vez más confundida. No explican, salvo hay un par de excepciones, ¿no es cierto? No ha contribuido en nada, es decir, una franja ochentera, realmente muy mala, muy mala. O sea, se ha desaprovechado una instancia democrática en donde participan los canales de televisión y por lo tanto no, la gente queda más confundida.
sobre todo la gente que está indecisa, que no sabe, ¿no es cierto?, que no conoce lo que es un proceso constitucional, ¿ya? Pero en fin, yo creo que va a ser un momento en que va a haber tranquilidad. Ya, la verdad es que los procesos electorales en Chile generalmente han sido tranquilos, siempre. Evidentemente que hoy día hemos estado con mucha efervescencia, pero yo creo que va a haber una buena demostración cívica, ¿ah? Y yo creo que va a haber una alta participación, ¿ah? Además han dado, ¿no es cierto?, garantías para los adultos mayores entre las 2, creo, y las 5 de la tarde. Por lo tanto, además que son los más cumplidores con sus deberes cívicos, son los adultos mayores de nuestro país, porque a los jóvenes les gusta mucho marchar por la Alameda, pero no van a votar. Entonces, es la forma de definir las cosas en un país democrático. Evidentemente, claro, yo pienso que la prueba va a ganar y pienso también de que la convención constituyente es la que va a ganar. Porque además yo te digo una cosa, supongamos que gane la mixta, parlamentarios con ciudadanos. ¿Quién decide qué parlamentarios van a ir a la constituyente? ¿La bancada? ¿Los partidos? No, un momentito. Hasta ahí no llegamos, pues. Es cosa de ver hoy día a algunos, ¿no es cierto?, cómo les gusta la polémica, etcétera, para hacerse conocido cualquier cosa, vamos presentando cualquier idiotez. No. Yo prefiero ver, no sé, ciudadanos, de todos los ámbitos sociales, de toda la representatividad de Chile, de lo que es la nación chilena que estén ahí. Y evidentemente, claro, que tengan cosas claras, ¿no es cierto?, que sean un aporte, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, bueno, en materias políticas también, evidentemente, porque ahí se va a definir si seguimos con un sistema presidencial como el de hoy, si semipresidencial, algunos dirán sistema parlamentario, yo te diría que no sería un buen ejemplo, porque aquí votarían los gobiernos cada 6 meses, es cosa que bajen las encuestas y votan al gobierno. No, yo pienso que somos capaces de hacer algo bueno. Gabriel, Eduardo. Bueno, varias cosas. A ver, yo creo que pensemos la noche del 18. Yo creo que la noche del 18 confío, pero también los datos intuyen de que va a ganar el apruebo, lo cual no tiene nada de trágico. Porque no es que se vaya a definir una nueva constitución con eso. Se inicia un proceso en el cual la ciudadanía va a tener la posibilidad de elegir sus constituyentes. Y después de eso, obviamente lo que se abre es una lucha por las ideas, un debate por el país que queremos, por las instituciones que necesitamos conformar para los nuevos desafíos. Y eso es un buen debate. Y por supuesto, en ese debate no caben los asaltos a comisaría, ni los destrozos en la vía pública, ni tampoco las violaciones de derechos humanos. O sea, cambia el pelo. Lo que sí hay que ser muy claro es que la noche del 18 no encontramos el remedio al cáncer. O sea, no vamos a resolver todo en un día. Va a tener un proceso y es necesario que tenga un proceso. Lo que me preocupa es que también, mientras dure todo ese proceso, toda esa discusión y que al final se le someta al país una nueva fórmula y que sea la ciudadanía nuevamente la que concurre y defina que en realidad si queremos este régimen político o este otro, que estén considerados tales derechos sociales, que los vamos a financiar de tal manera, porque eso es muy importante, porque yo puedo decir educación universitaria para todos, pero si no digo cómo lo financio, estoy haciendo demagogia. Yo tengo que decir, quiero tal cosa con tal viabilidad. Y eso hay que tener es una responsabilidad macroeconómica mínima, ¿no? De lo contrario, prometer es lo que no se puede cumplir. Prometer una sociedad nórdica, por ejemplo, de beneficios nórdicos, con impuestos del 20%. O sea, ya la imposición llega a la mitad, a veces, de los ingresos. Entonces, primero, tener presente el momento que estamos. Lo que sí, pero creo que no soy ningún mago al decir que la soledad de la moneda se va a sentir. No solo para la noche, sino que la noche va a empezar. Porque una fórmula derrotada, y de alguna manera el gobierno, aunque prescinde de todo, no digamos que fue el entusiasta por el cambio constitucional. Y
parte de sus partidarios lo han apoyado, pero lo que sí me queda claro es que el horizonte que se abre es de más elecciones, más consultas, y nadie va a querer asociarse a una fórmula agotada. Definitivamente. ¿Tienes algo que agregar? Bueno, mira, este es un proceso efectivamente de fondo y por eso tenemos que entender que nuestra constitución siempre se puede reformar, el 100% de los parlamentarios, que es lo que hemos estado haciendo ahora con muchas reformas constitucionales, algunas ya aprobadas, otras que incluso sobrepasaron los 2/3, o sea, ¿hay posibilidad de cambiarlas? Sí. Lo segundo, lo que decía Jorge, efectivamente la mixta es el Congreso Pleno que los elige, y no tengo duda que van a ser designados a dedo y que ni va a haber paridad, si no están ni siquiera obligados. O sea, en la práctica eso es así, pero también da la tranquilidad que pueden haber parlamentarios con mucha experiencia en temas constitucionales, o sea, ya eso facilita, por lo tanto, es una buena alternativa. Y finalmente decirle a Gabriel que se va a definir el mecanismo para integrar pueblos originarios, o sea, ese es un trabajo posterior y obviamente se tiene que llegar a un acuerdo. Pero la tranquilidad de las personas, entender que nuestra constitución, dado que no nos va a resolver los problemas, no es lo prioritario son los acuerdos políticos y las leyes y el presupuesto, como decía Gabriel. Si queremos realmente satisfacer una demanda, tiene que ser contra algo concreto. ¿Cómo se financia y cómo veo los resultados? No solo tengo que pagarlo, sino que ver si efectivamente se está logrando lo que queremos. Y esa es la propuesta, una de las que tengo hacia una república digital, más data y menos guata. Miramos lo que garanticemos lo que prometemos. No, muchas gracias. La verdad es que hoy día en nuestro programa hemos pasado los temas estratégicos de Chile, las prioridades, la tarea pendiente que tenemos para poder proyectar nuestro país. Hemos visto lo que es este 18 de octubre, a un año de lo que sucedió, ese estallido social del año pasado, y todo lo que implica con un claro mensaje de no a la violencia. El 18 de octubre, las elecciones bolivianas, que es también todo un desafío para un país que es vecino nuestro, y también en lo que significa este plebiscito que tenemos a puertas. La próxima semana ya tendremos, con las restricciones del caso, nuestro programa, una carta sobre la mesa respecto a lo que vamos a poder decir o no en torno a ese plebiscito, dado que hay restricciones legales para ello. Y yo iría con un mensaje que es fuerte y claro. O sea, la democracia se cuida, la cuidamos entre nosotros, se hace con respeto, dialogando y pensando en el Chile, en el mejor Chile que podamos heredar. Así que, Jorge, muchas gracias por las reflexiones, Gabriel lo mismo, Kenneth como siempre. Muchas gracias y a todos ustedes que nos siguen, hasta la próxima semana, que estén muy bien.